Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Este capítulo 9 que nos habla sobre las luchas por la sucesión de David. David ya había consolidado su reino, pero siempre existen posibilidades. Según las dinastías en el Medio Oriente, las dinastías, para que puedan permanecer, lo primero que hacían era eliminar a todos los posibles candidatos de dar continuidad a esa dinastía que ha caído. En este caso, Ñande Monguetaina de la dinastía de Saúl, con Alo Yupiaina David, ¿entienden? Entonces, según esta tradición política, David lo que tendría que hacer es eliminar a todo el mundo. O más no más Saúl, o más no más 3 de sus hijos. Y también después había aparecido otro, ¿verdad? Aquí tenemos a Mefiboshet, pero en el capítulo nosotros 4 ya habíamos estudiado directamente, en el capítulo 2, que estaba Ishboshet, que era el tío justamente de Mefiboshet. Ishboshet era otro de los hijos de Saúl. O aparece esa, porque nosotros no sabíamos, nosotros conocíamos a los otros 3 hijos de Saúl, ¿verdad? Dice en el capítulo 31, 1 Samuel, los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, allí vamos a ver porque aparece varias veces, muy amigo de David, a Abinadab, también hijo de Saúl, y Malquishua, estos 3, hijos de Saúl. Y después, una vez que murieron estos, le persiguen ya a Saúl, que también Saúl morirá aquí, en este capítulo 31. Y hay varias formas, ¿verdad?, que son escritas aquí en la Biblia, nos muestra un poco cómo murió Saúl. Bueno, ahora nosotros estamos con este Mefiboshet, que era el hijo de Jonatán. Apenas se habían enterado de la muerte del abuelo y de su padre, Jonatán, los tíos, etcétera, etcétera. La criada sale corriendo, ¿verdad?, por la pinta, o que porque los filisteos estaban avanzando. Entonces ellos huyen. Y al huir del susto, esta criada se le cae el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, y queda lisiado de uno de los pies. Imagínense, queridos amigos. Vea la problema, imaginará. Pero claro, tiene todo un significado también, ¿verdad? Y nosotros estábamos diciendo anteriormente en nuestro curso bíblico que quedar lisiado y no, renguear, ir mal, más bien se está refiriendo, y justamente ahora, porque Mefiboshet no podrá continuar con la dinastía de Saúl. Primero, luego, porque es lisiado, ¿entiendes? Entonces, el rey, el que está al frente, no puede ser un impuro, era considerado impuro incluso.
Peipu canena, pendo guataponaya, pero el cosa tiene defecto, usted entonces, oye, ¿qué hoy? Ya este hoy, menos todavía para ser un rey, imagínense. Y entonces, aquí se le presenta así a Mefibosheth. Quiere decir que el reino, la dinastía de Saúl, no hay coponaina, anda rengueando ya eso, o rengueama oína, no impone vima oína, güey. El Señor luego ya lo había rechazado directamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, de ese aspecto. She, de hipotabe mandé a ver continuar, y menos tu dinastía. Entonces no se está refiriendo solamente a Saúl, Landé, ¿verdad? Dene continuamos, hermano, quiere decir, llego a no ya te digo golpe de estado, sino que tú no continuarás, quiere decir que esas ideas tuyas, ese proyecto tuyo, porque el proyecto de Saúl era muy mezquino, muy egoísta. Shememe, orente lleva, y lo demás que le coma michi. Y por eso luego después incluso le comienza a perseguir a su mismo pueblo, comenzando con David. David que le había dado todo, por decir así. Si Saúl estaba en el reino y todavía permanecía en el reino, es verdad porque David era el gran jefe del ejército y era el que consolidó en ese momento, ¿verdad? Y lo consolidó a Saúl como dinastía, por lo menos en ese momento. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Entonces, este es peligroso. Ahí está, este es peligroso. Hay que hacerlo desaparecer. Y bueno, y así continúa un poco nuestra historia. Ahora estamos viendo este versículo 5, queridos amigos. Cuando David pregunta dónde está, respondió Siba, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. El rey David mandó que lo trajeran de Lo Debar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces, aquí lo que nosotros estamos mirando, queridos amigos, es que David envía emisarios para buscarle de la casa de Maquir, nombre que aparece también como uno de los que después va a ayudar a David en su huida, ya hemos dicho, cuando su hijo Absalón lo va a perseguir. Pero, queridos amigos, lo que estamos viendo de la casa de Maquir está queriendo decir también la lealtad y la hospitalidad de parte de Maquir. A Maquir se le presenta como un hombre bastante neutro. Por eso es que está recibiendo al hijo de Saúl, o mejor dicho, al nieto, al hijo de Jonatán, pero al mismo tiempo él no se pone en contra de David. Y se encuentra en Lo Debar. Ya hemos dicho que Lo Debar quiere decir sin pasto, sin palabra, algo olvidado. Está en contraste con todo lo que significa la memoria divina. Está en contraste con todo aquello de lo que Dios quiere del hombre, ¿verdad? Que permanezca, que viva, que se realice. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. La Fundación de la Ciudad de Asunción
un evento muy importante para el continente americano. Se dio el 15 de agosto de 1537. La ciudad de Asunción fue fundada por el español Juan de Salazar y Espinosa, un español apoyado por Domingo Martínez de Irala. Se adentró hacia el río Paraguay y llegó hasta este lugar para fundar un fuerte que podría servir como un sitio de defensa de las invasiones que se iban dando desde el norte del río Paraguay. Juan de Salazar de Espinosa fundó oficialmente la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 1537. Aquí se dio la fundación de forma oficial con la presencia de los expedicionarios, asimismo los habitantes indígenas que vivían en esta zona, quienes después serían los primeros habitantes de la ciudad de Asunción. Espinosa se encargó luego de la organización, estructura de la ciudad, así como la construcción de edificios para que funcione lo que sería la nueva ciudad de la provincia que en ese entonces se iniciaba. El día de la fundación de Asunción coincidió con la festividad católica de la Virgen María de la Asunción, por lo que la nueva ciudad recibió su nombre en honor a esta celebración. Así, el 15 de agosto de 1537 se fundó oficialmente la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, que más tarde se simplificaría como Asunción. Apenas años después de la fundación de la ciudad, los primeros cimientos de la iglesia se asentaron en la misma zona donde Juan de Salazar y Espinosa fundara la ciudad, en honor a la festividad de la Virgen María. Desde la ya fortalecida ciudad de Asunción salieron hombres, mujeres, entre ellos mestizos, para fundar otros pueblos alrededores de la ciudad de Asunción. Así fueron fundadas las ciudades de Santa Fe y la segunda, Buenos Aires, asimismo también la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Es por ello la ciudad de Asunción recibe la denominación de Madre de Ciudades. La fundación de Asunción dejó un legado significativo en la historia del Paraguay. Se consolidó como el centro político y económico de la región, se convirtió en la capital de la provincia del Paraguay, una entidad que abarcaba vastas áreas de lo que hoy es Paraguay y parte de los actuales vecinos países. Desempeñó un papel crucial en la historia colonial y posterior independencia del Paraguay. La ciudad se convirtió en un punto clave en el proceso de la colonización y exploración de América del Sur y fue fundamental en la construcción de la identidad paraguaya. Hoy en día, Asunción sigue siendo una ciudad importante con una rica historia y cultura que recuerda su aniversario 486. Sus calles y monumentos históricos son testigos de su pasado y contribuyen a que la ciudad sea un punto de interés turístico y cultural en la región. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos viendo nosotros el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, el versículo 5. Aquí cuando David se entera que está el hijo de Jonatán, es decir, Mefiboshet, se encuentra en Lo-debar, vea la ciudad, en la casa de Maquir. Y entonces él dice, bueno, Peberushebe. Hasta ahora quedamos todavía en suspenso, ¿verdad? Porque según la tradición del Oriente, todos los que son pretendientes o son posibles pretendientes del trono, de la dinastía, hay que eliminarlos, hay que hacerlo desaparecer, tienen que morir. Pero nos dimos cuenta de que David es otra persona, lo que él está haciendo es justamente la verdadero cambio en la Yaberuana. Muchas veces Yaberu se necesitamos los cambios de la reelección que pega que ama. Ustedes saben, queridos amigos, que todo el mundo te quiere romerito, y va a venir solo incluso si es que existe un pueblo con conciencia y con criterios, porque aquí yo les tengo que decir que la parte política es cero, nulo, incluso tenemos que decir a la izquierda, negativo. ¿Por qué? Y porque hay gente, lastimosamente hay gente que se vende, ¿verdad? Se han vendido. Mío vendía y cédula o sea, venden su conciencia. Jamás me haya ñande hoy la ñarma, ñande hoy. Por eso el Papa Benedicto XVI cuando fue en el Congreso, yo siempre repito eso porque me quedó grabado, porque el mismo Papa le decía a los alemanes, le decía en el Congreso, si ustedes se reúnen aquí solamente para mirar sus intereses, la pe mañana, la pella posea, ella, ustedes son simplemente un grupo de bandidos, así le dijo el Papa Benedicto XVI a los alemanes. Imagínense, la uno Paraguay vende que va a la gente, qué va. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios, sobre todo a través de este libro, porque este libro es un libro político, para los políticos principalmente. Porque aquí te está hablando del reinado, de cómo reinar, de cómo llevar adelante. Y te va mostrando, sobre todo, dos grandes situaciones ahora, lo que estamos viendo, tanto en el libro de Samuel como después en el libro de los Reyes, el cómo regimos. Y andella Emma Peña Moña pone un huevo en la parte introductoria, que el rey, o sea, el que está al frente, el gobernante, en realidad dice que tiene que estar en primer lugar para regir. Por eso es rey, regir, gobernar, ¿verdad? De la de gobernar. De ahí títere, reinan las manos de un poder fáctico que en realidad son ellos los que gobiernan. Sea el que sea el asesor, lo que te dice tu asesor, lo que te dice esto y lo que te dice aquello. Bueno, vea el poder fáctico, por una parte. Bueno, por otra parte, está entonces la cuestión también de, además de regir, de enseñar. Porque esta es una pedagogía. Peñandeña Boejaisha lleva. Así como nosotros comenzamos a vivir, a regir, entonces estamos enseñando. Pelaña de la Pena, David lo que está haciendo es está enseñando. Y también tenemos que saber que la influencia de Saúl también era una forma, queridos amigos, era una forma como él estaba también enseñando, solamente que nos damos cuenta que es una enseñanza en forma negativa. Añandeopea muchas veces yayapoe. Bueno, y recordemos otra cosa, cuando estamos hablando del rey, o cuando estamos hablando del tendotá que está al frente, no quiere decir simplemente el presidente de la república o lo que sea. Vea penderoga, pues vemos ahí mañana, pues no. Penderoga de la, entre comillas, eso es el que regís, el que tenés que enseñar. Y el tercero es, queridos amigos, el que tenés que santificar.
Baebi dice la Kadosh en hebreo, que nosotros traducimos como santo, ¿verdad? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ubeago dice santo, santo, santo. Y santificar quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que sabes regir tu familia, en la medida en que le vas enseñando por un buen camino de lo que vos haces, un regimiento, un regir, un enseñar, entonces le estás dando la posibilidad para que sea santo. Y santo quiere decir para que sea feliz. Pero dice la santidad. Santidad quiere decir realización plena del hombre. Si yo soy santo, si nosotros vemos estas personas santas en el altar, ¿por qué decimos que son santos? San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, todos ya estos son santos. ¿Por qué? Y porque supieron regir primero su vida y ayudaron a regir la vida de los demás. Por otra parte, fueron pedagogos, es decir, nos enseñaron, nos enseñan cómo tenemos que caminar. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para llegar al Kadosh, a la santidad. ¿Entendieron? Entonces, de ahí, luego del principio, luego protestan de cuando ustedes idolatran imágenes que no tiene nada que ver, nada que ver. Los santos, verdaderamente, simplemente nos están diciendo a nosotros y nos están enseñando cómo es la manera de responder a la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros decimos, nosotros no adoramos, sino que se venera. Vos le venerás verdaderamente a alguien, a una persona, le llevas al honor, quiere decir eso. Una persona que te ha mostrado el camino, que supo regir, te supo enseñar. Upeango dice entonces la Kadosh, santidad. Regir, enseñar y santificar. Y esa es la imagen que se nos está presentando aquí del rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la Asunción de María al cielo. Muchas felicidades a nuestro querido Paraguay, nuestra capital que lleva este nombre, Asunción de María. Hoy celebramos y como iglesia también la Asunción de María, tan importante para cada uno de nosotros en nuestra historia, pero sobre todo en nuestro caminar que nos lleva hacia la Asunción, porque la Asunción, como dogma, queridos amigos, nos está enseñando la palabra de Dios de que todos caminamos hacia la resurrección. Upeago dice la Asunción de María al cielo. Así es que, más que estar peleándonos por cuestiones dogmáticas, lo importante, queridos amigos, es entender, usar un dedito de cerebro para entender que nuestra fe, nuestro credo, justamente dice que nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en la vida futura en el cielo con Dios. La lectura de hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19a, luego del capítulo 12, del 1 al 6a y el 10a y b. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza en su santuario. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza.
Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Queridos amigos, esta es la situación de nuestra vida. Para llegar a nuestra resurrección. Un enfrentamiento ante el dragón. O vea la moyana con las características. Ciertamente que se escribe dentro de un contexto histórico. Las 7 cabezas, los 10 cuernos que aparece aquí, queridos amigos, no significa otra cosa que la situación histórica de personajes que han pasado por la historia, que han perseguido al cristianismo, que no lo dejaron vivir. Pero ñandela ñamaña, seno ahí, desde el aspecto espiritual, el número 7 siempre significó lo perfecto, ¿verdad? O sea, lo máximo. Y el 10 significa lo completo. O sea, cuando te habla del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, significa la maldad, pero totalmente, absolutamente completa, que lucha contra el bien. Pero es aquí donde está la mujer vestida de sol. La humanidad quiere decir la mujer, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en la medida en que ñandella ye esa cuá, pa ella va peñandeyara, o me eñandepe, y pues tú maranga tú podemos vencer y podemos luchar. Y sobre todo, todos tenemos que apuntar hacia el cielo, hacia Dios. La mujer vestida de resplandor como el sol y con 12 coronas o 12 estrellas en su corona, significa, queridos amigos, que es toda la humanidad que recibe la propuesta de la salvación. Es la universalidad. Que la bendición de Dios, por intercesión de la Virgen de la Asunción, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño, conozco de tu gente su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de errabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy zorzal de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya,
canciones con nostalgias guaraní, o suelo de mis líricas quimeras, o tierra de esperanzas y de amor, tus calles, tus mujeres, tus burreras, me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer, en mis días de erramundo que corría por el mundo yo de ti. Asunción, qué distante tu recuerdo van quedando para mí. Asunción, so más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Yeruti Ucuetendere bebeba Yahanga Yaheshabi. Cuanto más me montaré Rojalju Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre voy con mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Cuanto más me enamoré, Rojalju, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre voy con mis nostalgias, capital del Paraguay. Solo en Burger King, recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 5. El rey David mandó que lo trajeran. Nos referimos a Mefiboset, el nieto de Saúl, que vivía en Lo-debar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Aquí tenemos sobre todo dos palabras claves, ¿verdad, queridos amigos? Por una parte, Maquir, que significa esa hospitalidad. Maquir actúa de una manera neutra ya de Curiñate. Maquir, a pesar de que pertenece y es fiel a la tribu, al clan, a la dinastía de Saúl, sin embargo, no tiene ningún problema, ¿verdad?, con el reino de David. Él ofrece hospitalidad a quien sea, ¿verdad? Él se siente neutro, absolutamente. O sea, se siente humanidad. Los libros sagrados nos quieren enseñar, pero de una manera indirecta, a través de estas historias, a través de este contexto histórico. ¿De qué cosa, queridos amigos? Actitudes. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que rescatar de los personajes bíblicos, las actitudes. Bueno, vamos a ver un poco algunas palabras claves, porque aquí dice, es el rey. Yo soy el rey y soy el que estoy al frente. Entonces, Melech, en hebreo quiere decir rey, y no es simplemente, queridos amigos, el gobernante político. En la cosmovisión hebrea, ¿verdad?, Melech, la palabra Melech, representa al ungido que actúa como el representante de Dios. Melech, representante de Dios. No solamente el que está al frente en un sentido baretecho, lleva. Se la manda, se capata, se orden y disciplina, no. Sino que el que representa al soberano absoluto que es Dios. Entonces tiene que tener una de las características importantes, que es la misericordia. ¿Pero por qué la misericordia? Porque es el único camino, queridos amigos, para restaurar. Lo que hay que hacer aquí es restauración de la sociedad. Aquí verdaderamente también nosotros, ¿verdad?, necesitamos al Melech, porque el Melech es el que tiene que restaurar. Por eso es que el Mesías, ¿se acuerdan, queridos amigos? En la idea mesiánica que tenemos en la Biblia, se presenta al Mesías como rey, en primer lugar, rey, porque tiene que restaurar. Y restaurar no quiere decir venir a hacerse en baretecho. Incluso David, consolidando su poder, lo primero que busca es restaurar a las tribus. A restaurar también a quién. Aquí a Mefiboset, que sabe muy bien que está en Lo-debar, en lo escondido, en lo olvidado, el marginado, el lisiado. ¿Se dan cuenta que cada una de estas palabras clave, queridos amigos, nos enseña muchísimo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el rol de David es una figura de un Dios que ahora visita a su pueblo, que visita y llama al que está en la miseria. Háganlo venir y muy enseguida. El rey David mandó que lo trajeran. Hay que traerlo. Jesús, hijo de David, ten piedad. ¿Dónde está? Tráiganlo, dice Jesús. Tráiganlo aquí. Ustedes, comunidad, ustedes son responsables. Pero al ciego que estaba ahí sin poder ver, Jericó.
capítulo, ¿verdad? 18, 35 en adelante de San Lucas. Tráiganlo. Pero yo se dan cuenta las imágenes, son las actitudes. Con algo la de Jaycoan y la llevo los Zapucay para ir la Biblia. Jaycoan era, ¿verdad?, un contexto histórico, un contexto en el que se está realizando, ¿verdad? Entonces, esa gracia de Dios. Entonces, el Melech davídico, que es la prefigura del Melech Hamashiach, rey Mesías, cuya autoridad restaura en lugar de destruir. Y eso lo encontramos también en el mismo libro de Zacarías, ¿verdad? Cuando se presenta del rey Mesías, el que viene entrando, 9:9. Incluso viene con mucha humildad, viene entrando y trayendo la salvación para su pueblo. Bueno, la kaj era una de las palabras que nosotros también ya habíamos visto. La kaj en hebreo quiere decir tomar, llevar, traer. Es un verbo que se utiliza sobre todo para describir la acción del rey. Esta es la acción del rey. El hecho de tomar, esa sería la palabra clave para nosotros, porque manda a buscar a Mefiboshet y tiene una connotación más que física. En la Biblia aparece, ¿verdad?, como una elección. Tomarlo. Lo tomo como hijo. Lo asumo. Asumir sería también, queridos amigos. Lo estoy asumiendo. Entonces hay una intervención en este caso de parte de David, que es una intervención deliberada. O peago dice, a egoía lleva. Como en Gebeña came David y no. Yo tengo que ayudarle a esta persona, a ese que es lisiado, a esa persona que está marginada. Pendumina, señor, que porque ñandego anga peato ni gatuila ya en aquel tiempo que había marginado. Con ella, de por otro tiempo la estaba marginado la ñandego teve. Ñande indígena cuera, estaba en la Moriajú. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, son estos los que tienen que ser devueltos a la sociedad. Y Mefiboshet, en este caso, el nieto de Saúl, es uno de los que está en lo debar, en lo escondido, en lo marginado, en lo olvidado. Hay que restaurarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al pie de la cruz se encontraba su madre acompañada de María de Cleofás y de María Magdalena. Y según el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. A partir de ese instante la Virgen María se convirtió en el centro de la familia apostólica. Era la madre bondadosa, guía, consejera, refugio de los apóstoles, y aunque después de Pentecostés muchos salieron a esparcir la buena nueva, ella permaneció en Jerusalén prodigando consuelo, irradiando su amor maternal, y todos aceptaban sus sabias exhortaciones como hijos amorosos y mansos. Tomada de su mano, la incipiente comunidad cristiana afianzó sus lazos fraternales y lógicamente se unió aún más a Jesús crucificado a través de quien lo había llevado en el vientre, sufrido con el niño en la huida a Egipto, afligido con su pérdida en el templo, compartido su vida y noche y padecido con él su pasión y muerte. Unos 15 años después, según la versión que San Juvenal, obispo de Jerusalén, expuso en el concilio de Calcedonia, se sintió enferma y mandó a llamar a los apóstoles que estaban cerca. Luego de bendecirlos y darles las últimas recomendaciones, murió en olor de santidad.
Los atribulados fieles coparon todas las calles y acompañaron el cortejo fúnebre, entonando himnos y dando gracias a Dios porque desde ese entonces tendrían una madre en el cielo. Tomás, que no llegó a tiempo para su funeral, quiso verla por última vez y al abrir su sepulcro, los presentes se quedaron estupefactos porque en donde debía estar reposando la Virgen solo había flores y el lugar estaba impregnado de un suave aroma. Y aseguraba San Juvenal que los apóstoles tenían la certeza de que el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo, de acuerdo con lo que dice el Transitus Mariae, relato considerado apócrifo pero válido históricamente. Esta tradición se afirmó con las representaciones populares que escenificaban la Asunción de la Virgen María en los siglos II y III. Y definitivamente se afincó en el corazón de los cristianos a partir de los sermones de San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, San Modesto de Jerusalén y San Gregorio de Tours, que con insistencia mencionaban en sus sermones la Asunción de la Virgen como un hecho incontrastable, y antes del año 500 en Palestina ya se celebraba esta fiesta en el mes de agosto, mientras que en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, en Egipto y Arabia, la realizaban, pero en enero. Los evangelizadores que por aquella época recorrían a Europa introdujeron esta celebración en ese mes y así se mantuvo hasta que a finales del siglo VI, Mauricio, emperador de Bizancio, según el Liber Pontificalis, trasladó la festividad para el 15 de agosto y a continuación, afirmó San Juan Pablo II en una de sus audiencias generales de los miércoles, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, dice San Juan Pablo, llevó a los creyentes y a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo. Sin embargo, la Iglesia no había fijado una doctrina sobre la Asunción de la Virgen y el clamor de los fieles reclamaba una postura oficial al respecto. El aluvión de cartas enviadas a la Santa Sede pasó de 700.000 a principios del siglo XX y por eso el Papa Pío XII realizó una encuesta entre sacerdotes y prelados de todo el mundo y solo en 6 de 1.181 respuestas se evidenciaron algún tipo de reservas. Con ese respaldo, y luego de extenuantes jornadas de oración, vigilias, ayunos y meditación, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, mediante la Constitución Munificentissimus Deus, proclamó como dogma la Asunción de la Santísima Virgen en los siguientes términos. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Por eso hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a preparar nuestro camino hacia el cielo. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 5 del segundo libro de Samuel. Aquí el rey David dice, mandó que lo trajeran a Mefiboset de Lo-debar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Estas palabritas son claves para nosotros. Aquí el hecho de el rey David mandó que lo trajeran, es decir, tomarlo, asumirlo. Esta palabra decíamos que es una intervención deliberada. Intervención deliberada. Esto es lo que tenemos que meter en nuestra cabecita, queridos amigos. Intervención deliberada. O sea que, porque o guapú o calcula o ñamindu o ella lleva y no quiere venganza. Esta es la gran misericordia del rey David. Y entonces está cambiando un aspecto antropológico, un aspecto cultural, porque lo que ellos hacían era eliminar a todo contrincante, a todo contreras, añá eliminar, añá caoa. Aquí nosotros no hacemos eso, pero hacemos la misma cosa, o peor, porque en vida le estamos matando. Le mandamos al freezer, le sacamos su trabajo, con algo contrato un tema de Yiyapo, llevando Yiyapo y el nombramiento. O sea, son cosas muy injustas, claro, porque nosotros por aquí todo pensamos está en función de la política y en función también de la posibilidad de que esas personas después vuelvan de nuevo, vuelvan a mí, a operar en doña nombra, porque la doña nombra, bueno, pedir que tú más, o pues está más nombrado más, diga tuvimos se veía. Entonces, problemas en una gente. A la chamo y no te puede como contratado. Entonces, en cualquier momento, de doña contratante hoy, andando en cotema, no en cotema, ya le bota pama. Y algunos te dicen luego, porque yo recuerdo que algunos decían, dice sí, o acepta hoy, yo compré los votos, dice. Pero, ¿y por qué entonces no le da el trabajo que le prometiste? Yo voy a hablar de votos. No, ya le di, dice, ya le di. Pero yo ya cumplí con él lo que le tenía que, lo que él compró, y además él compró solamente por 500,000 guaraníes, 500,000 íntegros. A tu si tengo que ganar, porque cuando hay trabajo, o sea, por lo menos recibe mucho más de ese 500,000, porque ojo, y le Pepe no va a poder ir, planillero, que pega que amor, y entonces está contratado, pero ahora él ya cumplió, o sea, yo ya cumplí con él, ¿se dan cuenta, queridos amigos? O sea, aquí no hay proyectos, ¿verdad? Proyectos de mejorar la nación, de mejorar la salud, de mejorar la educación, o sea, de ponerse en serio. Yo no quiero que ustedes voten por mí para que yo desarrolle un programa o un proyecto, no. Yo lo único que te pido es que vos votes por mí. Yo cumplo contigo porque vos te di un 500,000 guaraníes para que vos votes por mí, vos votaste por mí. Yo te di ese puestito para que vos seas planillero o para que, bueno, entre un poco y haga algo, ¿verdad? Pero ahora yo ya cumplí, muy mañana. ¿Se dan cuenta, querido hermano, qué mentalidad tenemos? A pesar de ya muy mover. Por eso que la Biblia, cuando nos habla de proyectos, pero que no son proyectos también humanos simplemente, de levantar un puente, de levantar un edificio, de hacer esto o aquello, cosas materiales lleva. Sino que la gloria de Dios es, ¿qué cosa? Justamente el hombre, ¿verdad? El hombre que se construye, el hombre que se realiza. Esa es la gloria de Dios, decía San Ireneo de Lyon. El hombre viviente, él decía. Pero el hombre viviente quiere decir el hombre realizado, el hombre planificado. Entonces, aquí no tendríamos que estar nosotros siendo tan corruptos simplemente para quedarnos en cosas rastreras, cosas pasajeras, dice, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando vemos en este versículo 5, el rey David mandó que lo trajeran de Lo-debar, del olvidado, de lo marginado, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Maquir justamente quería decir, decíamos, alguien que es neutral. Él es sobre todo una persona que recibe a cualquiera, es hospitalario. Él no toma venganza ni de nadie, a pesar de que era leal a Saúl, ahora también es muy leal a David, o sea, a los proyectos que se vienen. Y entonces por eso, cuando dice que David, la kaj,
en hebreo, lakaj, tomar, asumir, es una señal de gracia soberana, sin mérito previo, por parte de Mefiboshet. O sea, no es que él tiene un mérito, ¿verdad? Mefiboshet, sino que es una gracia de parte de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Entonces, como enseñanza verdadera, en primer lugar, Dios recuerda lo que el hombre olvida. Dios recuerda. Mefiboshet no tenía nada que ver, pero sin embargo Dios se acuerda de su berit, de su alianza, y le devuelve ese camino, para que pueda realizarse y sea feliz. Lo saca de lo debar, de lo olvidado. Y la gracia también, como segunda enseñanza, no se basa en mérito humano. Aquí, Mefiboshet no tiene ningún mérito. Tal vez su mérito es ser el hijo de Jonatán, amigo de David, pero es una gracia que le viene entonces como recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, el lo debar, de lo olvidado, él puede salir, no es mérito suyo. Y el rey también aparece aquí como la figura del Mesías, el que tiene que restaurar, decíamos. Esa es la idea principal. Y queridos amigos, en este caso, como él es nieto de Saúl, upeaco de que la fidelidad también trasciende incluso las generaciones. Entonces, serán bendecidos de generación en generación. Y lo debar, queridos amigos, este nombre, lo olvidado, etc., no es el fin de nuestra historia. Yo alguna vez para chistear digo, no sé, alguna vez medio ese negativo lento más ahí, pero digo, tal vez en el año 25.843, ñandeña seco corrupción, y estaba en el año 2025 ahora. Y tal vez en el año 25.483, ñace de la corrupción en la que estamos viviendo. Ojalá, bueno, nuestros ojos seguramente que ya para ese tiempo ya no verán, ¿verdad? Por lo menos aquí como realización y planificación de una nación que puede y que tiene recursos y que tiene capacidad, tiene de todo. Y lo más importante tiene esto, solamente que estamos todavía en una falta de desarrollo de esa capacidad tan linda de la gracia que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.